Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang namaskrityang naranchaiva narottaman devim saraswatim vyasam tato yayadudiraye. Nasta prayesu avadresu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurmilitan Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yanat Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine. Gaura Kata Mataya Nagara Grama Tarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesa Sunyavadi Pachatyade Shatarine. Vancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9. Prahlad apacigua al Señor Nrsimhadeva. Texto número 40. Jivaikato chuta vikarshati ma vitrita. Si sinno anjatas tvaudaran sravanam kutachi. Grano anjata chapaladri kwacha karma shaptini. Bhavya sapaknya ibageha patin lunanti. Mi querido Señor, oh infalible, mi posición es como la de una persona con muchas esposas, todas empeñadas a atraerle a su propia manera. Por ejemplo, la lengua siente atracción por los platos sabrosos, los genitales por la relación sexual con mujeres atractivas y el sentido del tacto por el contacto con cosas suaves. El estómago quiere comer más, aunque esté lleno, y el oído nunca trata de escuchar acerca de ti, sino que suele sentirse atraído por las canciones de moda. Por su parte, el sentido del olfato deja llevar en otra dirección. El sentido de olfato se deja llevar en otra dirección. Los inquietos ojos sienten atracción por las escenas de complacencia sensorial y los sentidos activos también se ven atraídos por otros objetos. Así pues, me encuentro en una situación verdaderamente embarazosa. Significado por su divina gracia, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. La forma humana de vida está destinada a la... una interrupción. La forma humana de vida está destinada a la comprensión de Dios,
Pero ese proceso que comienza con Sravanam Kirtanam Vishnu, escuchar y cantar el santo nombre del Señor, no puede practicarse debidamente mientras los sentidos sientan atracción por la materia. Por lo tanto, el servicio devocional supone purificar los sentidos. En el estado condicionado, nuestros sentidos están cubiertos por la complacencia material y mientras no nos eduquemos en la purificación de los sentidos, no podremos ser devotos. Por esa razón, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, aconsejamos desde el mismo comienzo a la restricción de las actividades de los sentidos y especialmente de la lengua, a la que Srila Bhaktivinoda Thakur califica de voraz e incontrolable. Para contener el impulso de la lengua, las autoridades aconsejan no comer carne ni huevos, no comer carne ni productos malsanos por el estilo, y no permitir que la lengua ceda a las ansias de beber o fumar. Ni siquiera se permiten el té y el café. Del mismo modo, los genitales deben abstenerse de la vida sexual ilícita. Sin esa restricción de los sentidos, no se puede progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. El único método para controlar los sentidos es cantar y escuchar el santo nombre del Señor. De lo contrario, estaremos siempre perturbados, del mismo modo que un hombre casado, del mismo modo que un hombre casado con más de una esposa, siempre se ve perturbado por los deseos de complacencia sensorial de sus mujeres. Texto número 41. Mi querido Señor, tú te encuentras siempre en una posición trascendental a la otra orilla del río de la muerte, pero nosotros, debido a las reacciones de nuestras propias actividades, estamos sufriendo en esta orilla. En verdad, hemos caído en este río, donde sufrimos reiteradamente los tormentos del nacimiento y la muerte y comemos cosas horribles. Ahora, por favor, vuelve tus ojos hacia nosotros, no solo hacia mí, sino hacia todas las personas que sufren, y por tu compasión y tu misericordia sin causa, libéranos y manténnos. Significado por Srila Prabhupada aquí. Prahlad Maharaj, que es un Vaishnava puro, ora al Señor no solo por él mismo, sino por todas las entidades vivientes que sufren. Hay dos clases de Vaishnavas, los Vayanandis y los Gostianandis. Los Vayanandis adoran al Señor solo por su propio beneficio personal, pero los Gostianandis tratan de elevar a todos los demás al estado de conciencia de Krishna, de modo que puedan salvarse. Los necios, incapaz de percibir el ciclo de nacimiento y muertes y las demás miserias de la vida material, no tienen la menor seguridad acerca de qué les va a ocurrir en su siguiente vida. De hecho, esos necios sinvergüenzas materialmente contaminados se han inventado un modo de vida irresponsable y que no tienen en cuenta la siguiente vida. No saben que son nuestras propias actividades las que determinan que recibamos un cierto cuerpo de entre las 8.400.000 especies. En el Bhagavad Gita, a esos sinvergüenzas se les califica de Duskriti-no Mudha, los no devotos, las personas que no son conscientes de Krishna. Duskriti-no Mudha, los no devotos, las personas que no son conscientes de Krishna.
tienen que ocuparse en actividades pecaminosas. Por consiguiente, son mudhas, necios y sinvergüenzas. Son tan necios que ni siquiera saben qué les va a suceder en la siguiente vida, aunque ven todo tipo de criaturas vivientes comiendo cosas abominables, cerdos que comen excremento, cocodrilos que comen toda clase de carne, etc. No se dan cuenta de que ellos mismos están comiendo toda clase de porquerías en su vida actual y que por ello en su próxima vida estarán destinados a comer las cosas más abominables. Los Vaishnavas siempre sienten temor de caer en esa vida abominable y para liberarse de esa horrible condición se ocupan en el servicio devocional del Señor. El Señor, siendo compasivo con ellos, aparece para su beneficio. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata abhyutanang adharmasya tadatmanang sriyamiyaham. Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente. Srimad Bhagavad Gita 4:7. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a las almas caídas, pero estas son tan necias y sinvergüenzas que no emprenden el proceso de conciencia de Krishna ni siguen las instrucciones de Krishna. Por esa razón, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, a pesar de ser el Señor Supremo, Krishna en persona, viene en la forma de un devoto para predicar el movimiento para la conciencia de Krishna. Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha. Por lo tanto, debemos ser sirvientes sinceros de Krishna. Amara Gyaya. Amara Agyaya Guru Hayatara Eidesha. Chaitanya Charitamrita Madhya 7:128. Debemos volvernos gurús y propagar por todo el mundo el movimiento para la conciencia de Krishna. Para ello, lo único que tenemos que hacer es predicar las enseñanzas de el Bhagavad Gita. Texto número 42. Oh mi Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, Maestro Espiritual Original del mundo entero, para ti, que diriges los asuntos del universo, liberar a las almas caídas que se ocupan en tu servicio devocional no supone la menor dificultad. Tú eres el amigo de la sufriente humanidad y las grandes personalidades tienen el deber de mostrarse misericordiosas con los necios. Por eso creo que vas a mostrar tu misericordia sin causa a las personas como nosotros, que nos ocupamos en tu servicio. Significado por Srila Prabhupada aquí. En este verso la palabra Priyajana Anusevatan Naha indican que el Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, se muestra muy favorable hacia los devotos que actúan conforme a las instrucciones del Señor. Conforme a las instrucciones del devoto puro del Señor. En otras palabras, debemos ser sirvientes del sirviente del sirviente del Señor. El deseo de ser un sirviente directo del Señor no es tan provechoso como ocuparse en el servicio del sirviente del Señor. Así lo indica Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien nos muestra la manera de volvernos Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. No debemos estar orgullosos de ser sirvientes directos de la Suprema Personalidad de Dios. Por el contrario, debemos buscar a un devoto puro, un sirviente del Señor, y ocuparnos en el servicio de ese sirviente. Cuanto más nos situamos en la posición de sirvientes del sirviente, más perfectos nos volvemos en el servicio devocional
Esa es también la instrucción del Bhagavad Gita. Vam param para praptam imam rayar sayo vidu. Solo mediante el sistema de parampara se puede entender la ciencia de la suprema personalidad de Dios. En relación con esto, Srila Narottam Das Thakura dice: Tandera charana sevi bhakta sanevas. Aspiro a servir los pies de lotos de los devotos del Señor y a vivir con devotos. Yaname haya ei avilas. Siguiendo a Narottam Das Thakur, debemos aspirar a ser sirvientes del sirviente del Señor vida tras vida. También Srila Bhaktivinoda Thakura dice en una canción: Tumi tatakura tomara kukura bolilla yanaha more. Oh mi Señor, oh Vaishnava, por favor, considérame tu perro. Debemos volvernos el perro de un Vaishnava, de un devoto puro, pues el devoto puro puede entregarnos a Krishna sin dificultad. Krishna se tomará, Krishna dite para. Krishna es propiedad de su devoto puro, de modo que si nos refugiamos en un devoto puro, él puede darnos a Krishna sin dificultad. Prahlad Maharaj desea ocuparse en el servicio de un devoto y por eso ora a Krishna diciendo: mi querido Señor, por favor, dame el refugio de tu muy querido devoto, de manera que pueda ocuparme en su servicio. Y tú te sientas entonces complacidos. Mad Bhakta Puya Vyadika. Bhagavatam 11, 19, 21. El Señor dice: ocúpame en el servicio de mi devoto. Es mejor que tratar de ocuparse en mi servicio devocional. Otro aspecto significativo de este verso es que Prahlad Maharaj no desea beneficiarse él solo del servicio devocional. Prahlada ruega al Señor que todos nosotros, las almas caídas en el mundo material, podamos, por la gracia del Señor, ocuparnos en el servicio de su sirviente, para de ese modo liberarnos. El Señor no tiene la menor dificultad en conceder su gracia. Por lo tanto, Prahlad Maharaj desea salvar al mundo entero con la propagación de la conciencia de Krishna. Texto número 43. Oh, joya entre las grandes personalidades. No siento el menor temor de la existencia material, pues allí donde me encuentre estoy completamente absorto en pensar en tus glorias y actividades. Mi única preocupación son los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad material y mantener a sus familias, sociedades y países. Me preocupan porque siento amor por ellos. Significado por Srila Prabhupada aquí. Por todo el mundo, la gente está creando enormes proyectos para neutralizar las miserias del mundo material. Esto es cierto en el presente, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Sin embargo, a pesar de los complicados planes políticos, sociales y culturales que elaboran en este verso, se les califica a todos de vimudhas, necios, aunque en el Bhagavad Gita se ha explicado que el mundo material es dukalayan asaswatan, temporal y lleno de miserias. Esos necios están tratando de transformar el mundo material en sukalayan, un lugar de felicidad, sin saber que todo funciona por disposición de la naturaleza material
que tiene su propia manera de actuar. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartahan iti manyate. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 27. La naturaleza material, cuyo nombre personal es Durga, tiene un plan para castigar a los demonios. Los asuras, los demonios ateos, luchan por la existencia, pero tienen que sufrir el ataque directo de la diosa Durga, que está dotada de 10 brazos y distintas clases de armas para castigarles. La diosa viaja sobre un león, las modalidades de la pasión y la ignorancia. La diosa viaja sobre un león, las modalidades de la pasión y la ignorancia. Todo el mundo se esfuerza en una ardua lucha por vencer a la naturaleza material a través de las modalidades de la pasión y la ignorancia, pero al final todos son vencidos por las leyes de la naturaleza. El Vaitarani es un río que separa el mundo material del mundo espiritual. Para llegar a la orilla del mundo espiritual hay que cruzar el río, pero se trata de una empresa extraordinariamente difícil. En el Bhagavad Gita 7.14 el Señor dice: Daivihi esha gunamayi mama maya duratyaya. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. En este verso se emplea la misma palabra, duratyaya, que significa muy difícil. Por lo tanto, las estrictas leyes de la naturaleza material solo se pueden superar por la misericordia del Señor Supremo. De lo contrario es imposible. Los materialistas ven que todos sus planes fracasan, pero aún así siguen insistiendo una y otra vez en el intento de ser felices en el mundo material. Por esa razón se les describe con la palabra Vimudha, necios de primera categoría. Prahlad Maharaj, por su parte, no se sentía en absoluto feliz, pues a pesar de encontrarse en el mundo material, era completamente consciente de Krishna. Las personas que son conscientes de Krishna y tratan de servir al Señor no conocen la felicidad, no conocen la infelicidad. Sin embargo, aquellos que carecen de conciencia de Krishna y están luchando por la existencia no solo son necios, sino además sumamente desdichados. Prahlad Maharaj se sentía feliz y desdichado a la vez. Como era consciente de Krishna, sentía felicidad y bienaventuranza trascendental. Sin embargo, también se sentía muy desdichado por los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad en el mundo material. Texto número 44. Mi querido señor Nrsimhadeva, veo que ciertamente hay muchas personas santas, pero su único interés es su propia salvación. Mi querido señor Nrsimhadeva, veo que ciertamente hay muchas personas santas, pero su único interés es su propia salvación, sin preocuparse de las grandes ciudades y pueblos. Se retiran a los Himalayas o al bosque y hacen voto de silencio, Mauna Brata, para meditar.
no tienen interés en salvar a los demás. Yo por mi parte no deseo liberarme solo, dejando aquí a todos estos pobres necios y sinvergüenzas. Sé que sin conciencia de Krishna, sin refugiarse en tus pies de loto, no se puede ser feliz. Por esto deseo llevarles de nuevo al refugio de tus pies de loto. Significado por Srila Prabhupada aquí. Esta es la decisión del Vaishnava, del devoto puro del Señor. Como su único interés es permanecer en el estado de conciencia de Krishna, el Vaishnava no tiene problemas personales, incluso si tiene que quedarse en el mundo material. La persona consciente de Krishna puede ser feliz incluso en el infierno. Por esa razón, Prahlad Maharaj dice, Nai bodvije para Duratyaya Vaistaranya. Oh joya entre las grandes personalidades, no siento temor de la existencia material. El devoto puro no se siente infeliz en ninguna circunstancia de la vida. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, texto 28. Narayana parasarve nakutaschana vivyati swarga pavarga narakeshu apitulyartadarshina. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, no sienten temor en ninguna condición de vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues su único interés es el servicio del Señor. Al devoto igual le da estar en los planetas celestiales como en los planetas infernales. Él no vive ni en el cielo ni en el infierno, sino que vive con Krishna en el mundo espiritual. Los karmis y los gyanis no comprenden cuál es el secreto del éxito del devoto. Por esa razón, los karmis tratan de alcanzar la felicidad mediante ajustes materiales y los gyanis mediante el intento de llegar a ser uno con el Supremo. Nada de eso interesa al devoto, como tampoco le interesa la supuesta meditación en los Himalayas o en el bosque. Por el contrario, su interés se centra en la parte más activa del mundo y es allí donde enseña a la gente el proceso de conciencia de Krishna. El movimiento para la conciencia de Krishna se fundó con ese propósito. No enseñamos a la gente a meditar en lugares apartados para que puedan demostrar que han avanzado mucho y puedan sentirse orgullosos de su supuesta meditación trascendental. A pesar de ocuparse en todo tipo de necedades materialistas, a los Vaishnavas como Prahlad Maharaj no les interesa esa pantomima de avance espiritual. Por el contrario, lo que les interesa es iluminar a la gente en el estado de conciencia de Krishna, pues esa es la única manera de hacerles felices. Prahlad Maharaj dice claramente, Nanyantva asya saranam brahmano nupasye. Sé que sin conciencia de Krishna, sin refugiarse en los pies del loto, no se puede ser feliz. Vamos vagando por el universo vida tras vida, pero por la gracia del Señor, de un sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, podemos obtener la clave que lleva al estado de conciencia de Krishna y de ese modo no solo ser felices en este mundo,
sino también regresar al hogar de vuelta a Dios. Ese es el verdadero objetivo de la vida. Los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna no tienen el temor, no tienen el menor interés en la supuesta meditación en los Himalayas o en el bosque, donde la meditación no es más que una pantomima, ni en abrir muchas escuelas de yoga y meditación en las ciudades. Por el contrario, el interés de todo miembro del movimiento para la conciencia de Krishna es ir de puerta en puerta para tratar de convencer a la gente de las enseñanzas del Bhagavad Gita tal como es decir, de las enseñanzas del Señor Chaitanya. Ese es el objetivo del movimiento para la conciencia de Krishna. Los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna deben estar plenamente convencidos de que sin Krishna no se puede ser feliz. De ese modo, la persona consciente de Krishna evita De ese modo, la persona consciente de Krishna evita a toda clase de falsos espiritualistas, trascendentalistas, meditadores, monistas, filósofos y filántropos. Texto 45. La vida sexual se compara al acto de frotarse las manos para aliviar un picor. Los grihamedis, los falsos grihastras, carentes de conocimiento espiritual, creen que ese picor es el grado más alto de felicidad posible, aunque en realidad no es más que una fuente de aflicción. Los krípanas, los necios que son lo opuesto de los brahmanas, se entregan una y otra vez al disfrute de los sentidos sin alcanzar la satisfacción. Sin embargo, los que son dhiras, los que son sobrios y pueden tolerar ese picor, no están sujetos a los sufrimientos de los necios y sinvergüenzas. Significado por Srila Prabhupada aquí. Los materialistas piensan que entregarse a la vida sexual es la felicidad más elevada del mundo material. En consecuencia, elaboran complicados planes para satisfacer sus sentidos y especialmente los genitales. Esto puede verse en todas partes y de modo especial en el mundo occidental, donde hay muchos sistemas establecidos para obtener satisfacción sexual. Sin embargo, nadie ha logrado ser feliz de esa manera. Los hippies, por ejemplo, abandonaron todas las comodidades materiales de sus padres y abuelos, pero no pudieron abandonar la extraordinaria sensación de felicidad que se obtiene de la vida sexual. En este verso, a esa clase de personas se les califica de krípanas, avaros. La forma humana de vida es un gran bien, pues en ella podemos cumplir el objetivo de la existencia. Sin embargo, la gran desdicha es que por falta de educación y de cultura, la gente cae víctima de la falsa felicidad de la vida sexual. Prahlad Maharaj nos aconseja, por lo tanto, que no nos dejemos descarriar por esa civilización de complacencia sensorial y en especial por la vida sexual. Por el contrario, debemos ser sobrios, evitar la complacencia de los sentidos y ser conscientes de Krishna. La persona lujuriosa, a quien se compara con un necio avaro, nunca alcanza la felicidad mediante la complacencia de los sentidos. La influencia de la naturaleza material es muy difícil de superar, pero como Krishna afirma en el Bhagavad Gita 7.14,
man eva ye prapadyante mayan etan tarantite. El que se entrega voluntariamente a los pies de lotos de Krishna no tendrá dificultad en salvarse. En relación con la felicidad de bajo género que se obtiene de la vida sexual, Yamunacharya dice: desde que me ocupo en el servicio amoroso trascendental de Krishna, saboreando en él un placer siempre nuevo, cuando pienso en el placer sexual, escupo en el pensamiento y mis labios se tuercen con asco. Yamunacharya había sido un gran rey que disfrutó mucho de la felicidad sexual. Más tarde se ocupó en el servicio del Señor y desde entonces disfrutaba de bienaventuranza espiritual y detestaba pensar en la vida sexual. Cuando encontraba en su mente algún pensamiento de tipo sexual, escupía lleno de asco. Jai Srimad Bhagavatam Ki. Vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el texto 46. Muchísimas gracias a todos por escuchar el Srimad Bhagavatam y les deseamos un hermoso día.